Bueno, hoy vamos a tener una clase, como les dije hace un ratito, donde vamos a hablar de la institucionalización del derecho internacional público o de la gobernanza del derecho internacional público, porque mucho hemos hablado del derecho internacional público, pero ¿quién controla que eso sí se cumpla? ¿O eso sí se cumple realmente? Entonces, pues ya después de haber hecho este recorrido por la prensa, internacional, nacional y local que más nos llamó la atención, pues vamos a tomarnos un ratito, unos minutos de nuestra clase para escuchar a nuestro compañero Iván, quien va a hacer la relatoría de la sesión de la semana anterior. Iván, buenas noches, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Bueno, de acuerdo a lo que se manifestó o fue la oratoria de ayer en la correspondiente clase, y pues iniciamos con el estudio de prensa, como es habitual. Eh, Después generó la correspondiente relatoría nuestro compañero Jorge Bolívar, y correspondiente a este, vamos como a la fase del tema introductorio que la profesora nos dio, que fue el referendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, el cual se entra es directamente con la Corte Internacional de Justicia, cual solo resuelve mediante sentencias los problemas que se generen entre países correspondientemente, y solo se genera los problemas, no son todos los problemas exactamente los que va a resolver la Corte Internacional de Justicia, sino va a generar exactamente solo los problemas que están generados de territorios entre, entre fronteras y territorios en los cuales se estén generando pues las disputas correspondientes. Anexo a eso, se generan las diferentes demandas. Las demandas solo se deben presentar de dos maneras, que son los requisitos de forma que pide directamente la Corte, los cuales son que se pueda generar la presente demanda en inglés o francés, eh, pues que tiene que estar de esa manera formalmente constituida. Todo esto se generó directamente en el año 1803 en España, en el cual limite un traslado sobre la isla de San Andrés, la cual debe ser, la cual se apodera, o bueno, la que el beneficio directamente, que en Nicaragua, San Andrés no le pertenece a Nicaragua, sino directamente a, en su momento, la Nueva Granada, que pues ya en el momento, en este momento, pues ya viene siendo directamente el territorio nacional colombiano. Por ende, pues es donde se genera que queda a poder o a soberanía directamente del territorio nacional colombiano la isla de San Andrés y las correspondientes islas que la rodean directamente. Bueno, hay otra donde pues ya empieza como el conflicto, y pues uno de los conflictos que fueron bastante elocuentes hace muy poco, donde empieza Nicaragua a generar la reclamación del territorio, que fue en 1980, eh, donde Violeta, Violeta Chamorro crea un libro blanco de la defensa y la seguridad que protege a Colombia y Nicaragua, y de Nicaragua protege a Nicaragua de Colombia. En lo correspondiente se le genera pues que los dominios directamente en el cual se estaban generando en su momento y en el año 1803, pues tendría que tener una reforma directamente internacional, ya que Nicaragua había perdido pues una gran parte del mar que le correspondía, y el territorio que se le había generado a ellos correspondientemente. Eh, en el transcurso pues de la oratoria y de las explicaciones que la doctora nos está dando, hubo un tema bastante interesante, y que pues para nadie es un secreto en este momento, que en Colombia nos hemos perdido muchas disputas o muchas demandas internacionales porque no tenemos unos abogados expertos en derecho internacional, o no con el conocimiento especializado en los temas enfáticos que nos están generando las diferentes demandas. Entonces, por ende, hemos perdido bastantes demandas frente a los diferentes países que nos han logrado demandar y han logrado generar pues, beneficios de ellas. Es por ende que también pues, me hacía hoy como una autorreflexión, porque el presidente Duque hoy estaba celebrando la libertad, bueno, la libertad del Pacífico y el mar que estaba generando. Bueno,
hubo una celebración que hoy, pues con todo esto, el presidente generó como gracias que tenemos nuestra libertad marítima y de la Amazonía, y ahí fue cuando yo dije, pues no tan libertad, porque pues ahorita generalmente pues entra otra vez la demanda que Nicaragua generó contra Colombia frente al territorio marítimo que tenemos a nuestra posición y que quiere quitárnoslo. Entonces, como pues, qué celebración hay. Entonces, eh, Nicaragua genera una alusión y se defiende para poder volver a reclamar el territorio que era de ellos directamente. Fue porque ellos en su momento decían que estaban denominados o estaban al dominio o al imperio directamente del imperio yanqui. Entonces, que pues en congruencia es los Estados Unidos. Entonces, por ende, empiezan a generar las diferentes reclamaciones que piden el mar o una parte del mar que se les generó o se les quitó en su parte. Bueno, y ahí es cuando ya se genera los fundamentos en los cuales se generaron, pues se generaron dos fallos, que el primero fue el fallo del 2017, donde se aclara que pues se puede generar y es comparecente el proceso que llevó o que lleva la Corte directamente, y el segundo que pues es que Colombia se le generaría el segundo fallo que fue en el 2012, donde Colombia ejercía la soberanía sobre San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Entonces esto fue como los principales puntos que generó pues la investigación y pues la exposición del tema correspondientemente a la clase de ayer, doctora. Iván, muchas gracias por ese resumen que nos permite pues recordar un poco lo que conversamos ayer y ponernos como en sintonía un poco con ese diferendo. Lo que les dije, lo que les conté es como un poquito de todo lo que hay sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y, y Nicaragua. No lo es todo, no les puedo contar todo porque no duraría una clase de 2 horas. Tendría que emplear casi un semestre entero para hablarles de todos los entresijos legales, diplomáticos del diferendo, pero pues lo que hablamos ayer es como lo más importante del mismo. Hoy vamos a hablar, como les dije, de la institucionalización del derecho internacional público. Y es que muchas veces nos preguntamos eso, ¿cómo se institucionaliza cómo se institucionaliza eh, la, el derecho internacional público en el mundo? Y en el mundo, pues, además de los estados nacionales, hay otro tipo de actores internacionales que son conocidos como regímenes internacionales. Y estos regímenes internacionales, así los llama la teoría de relaciones internacionales. Para ustedes se llaman organizaciones intergubernamentales u organizaciones multilaterales. Pero el nombre correcto con el que debemos llamarlos es regímenes internacionales. Y para la teoría de las relaciones internacionales, más específicamente para Joseph Nye y Stephen Krasner, y que los regímenes internacionales son instituciones sociales que consisten en unos acuerdos que firman los estados sobre principios, normas, reglas, procedimientos y programas que gobiernan las interacciones de los diferentes actores, en este caso de los estados nacionales, en diversas áreas. Estos regímenes internacionales son los que se encargan de gobernar el derecho internacional público. ¿Cómo así que gobernar el derecho internacional público? Pues es decir, que estos son los órganos o las instituciones, los organismos que vigilan y procuran por el cumplimiento de los diferentes acuerdos y tratados internacionales que regulan el DIP. Y ustedes se preguntarán, profesora, pero ¿cómo así? Es decir, luego no el derecho internacional público, luego no es no nace producto de la voluntad de los estados. Sí, el derecho internacional público nace producto de la voluntad de los estados, pero también esos regímenes internacionales o esas organizaciones intergubernamentales nacen de la voluntad de los estados. Es decir, que los estados voluntariamente le dicen, conforman estos cuerpos colegiados, estos cuerpos normativos como las organizaciones intergubernamentales de la ONU, la OEA y demás, para que pues nos gobiernen y regulen que estamos cumpliendo las normas de derecho internacional público.
Según los factores geográficos, las podemos dividir en organismos globales, organismos regionales y organismos nacionales. Dentro de los organismos globales tenemos a todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas, es decir, la Organización de las Naciones Unidas y todas sus agencias. Las agencias de las Naciones Unidas van desde temas medioambientales como el PNUMA o Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hasta temas de derechos humanos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tanto organismos regionales tenemos el Sistema Interamericano, liderado precisamente por la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Sistema Europeo, liderado por la Unión Europea, que es el bloque supranacional de derecho internacional más famoso del mundo, y el Sistema Africano, liderado por la Unión Africana. Aquí se pueden dar cuenta que en Asia no hay un sistema de un sistema regional, porque los países asiáticos han sido muy reacios a organizarse en organismos intergubernamentales que los regulen o que los organicen, sino que dentro del mismo cuerpo de los países asiáticos ha habido diferentes desacuerdos entre sus estados líderes para unirse en este tipo de organizaciones, y ellos han preferido hacerlo únicamente en términos económicos con organizaciones como la ASEAN y el Foro de Asia-Pacífico, APEC. Y en tanto que organismos nacionales, pues tenemos aquellos organismos que sean determinados por la Constitución y la ley de cada estado. La Constitución y la ley de cada estado define cómo ese estado va a proteger o va a cumplir el derecho internacional público. En nuestro caso es a través de la ratificación por parte del Congreso y la verificación de que para la Corte Constitucional estos estados no estén, estos tratados internacionales pues no sean ajenos a la Constitución y la ley. Y también podemos organizarlos en tanto que factores temáticos. Nuevamente volvemos a los organismos globales, regionales y nacionales. En el sistema de Naciones Unidas, pues a las diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, el PNUMA, la UNICEF, la UNESCO, la OIT, la OIM, la OMC, la OMS, etcétera, etcétera. Todas las agencias que desde la Organización de las Naciones Unidas, pues sean determinadas para cada fin. Dentro del sistema interamericano, pues los diferentes organismos creados por la Organización de los Estados Americanos, como cuáles, como la CIDH, la IDH, de las que ya hablamos. Dentro del sistema europeo, el sistema creado o todos los sistemas creados por la Unión Europea en sus diferentes tratados. El Tratado de Maastricht, constitutivo de la Unión Europea, el Tratado de Niza, constitutivo del Mercado Común, el Tratado de Lisboa, constitutivo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, por ejemplo. El sistema africano, pues todos los diferentes organismos que hayan sido creados y definidos por la Unión Africana de Naciones, y nuevamente en los organismos nacionales, pues aquellos que sean determinados por la Constitución y la ley de cada estado. ¿Por qué no estoy haciendo énfasis en cada uno de estos? Porque las siguientes 3 clases nos vamos a dedicar única y exclusivamente a escudriñar en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de la OEA y en el sistema europeo como organismos de derecho internacional público. Es decir, vamos a conocer más a fondo quién es y qué hace la ONU, quién es y qué hace la OEA, quién es y qué hace la Unión Europea y quién es y qué hace la Unión Africana de Naciones. Entonces vamos a ver un video de por qué son importantes las organizaciones internacionales, de qué rol cumplen en el sistema internacional y cómo las podemos entender y comprender. Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar aspectos generales en torno a las organizaciones internacionales. En primer lugar, sería conveniente determinar por qué se crean las organizaciones internacionales. Obviamente en el escenario internacional hay diversos problemas que generan controversias. La búsqueda de la paz, las epidemias, los problemas transnacionales son aspectos que obligan a los estados a actuar en conjunto, a buscar un escenario multilateral para cooperar y crear herramientas necesarias para solucionar dichos problemas. Así, por ejemplo, les quería plantear en el presente caso la situación de la pesca. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ciertas especies se encuentran en peligro de extinción? ¿Cómo podemos, a través de este ejemplo, aclarar la necesidad de que los estados contribuyan entre ellos para crear un escenario positivo que favorezca la no extinción de una especie? Este juego se basa en el dilema del prisionero y es una aplicación de las ciencias políticas a esta asignatura. Así, por ejemplo, vamos a analizar el comportamiento del estado A,
qué es lo que puede hacer o no hacer y cómo el comportamiento de un Estado va a afectar las actuaciones que puedan llevar a cabo otros estados, a los cuales vamos a denominar estados B, C y D. En la tabla de continuación podemos ver el estado A, ante una situación que afecta a la pesca internacional o a la pesca con sus estados vecinos, puede adoptar una decisión de reducir la pesca o de no reducirla. Frente a esta decisión, los otros estados pueden adoptar, por ejemplo, frente a la decisión de A de reducción, también un comportamiento de reducir, lo cual generaría beneficios para todos ellos. Pero puede producirse que el estado A decida reducir la pesca y el estado B, C y D decidan no reducir, lo cual generaría un beneficio para ellos, pero una situación de desventaja para el estado A. Con este gráfico lo que queremos evidenciar es que la posición de cooperación, de colaboración entre los distintos estados va a frenar ciertas posiciones en las que un estado sienta que limita o restringe sus derechos frente a otros, o que otros estados sientan que pueden aprovechar de una posición de ventaja frente al descuido o la inacción de un tercer estado. Por ello, el escenario multilateral, el escenario de la cooperación internacional, el escenario de un intercambio y una posición global, enfocada y apartada de lo que llamamos la realpolitik, en la que cada Estado actúa según sus intereses, va a ser el escenario idóneo para crear y que las organizaciones internacionales puedan llevar a cabo sus actividades. Es importante preguntarnos, ¿por qué son necesarias las organizaciones internacionales? ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en toda organización internacional? ¿Por qué son necesarias las organizaciones internacionales? Los estados no pueden vivir en autarquía. Los estados por sí mismos no pueden satisfacer sus necesidades. Los estados por sí mismos no pueden dar solución a todos los problemas que se presentan. Debemos recordar que las fronteras artificiales o geográficas que existen en los estados frente a los problemas como el terrorismo, frente a los problemas como las epidemias o la contaminación del medio ambiente, no tienen fronteras. Son problemas transversales que generan una necesidad de cooperar. ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales son un sujeto del derecho internacional que permita que en ellas confluyan diferentes voluntades de los estados y se generen puntos de encuentro, puntos de aproximación que permitan solucionar esos problemas transversales que anteriormente hemos referido. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en una organización internacional? En una organización internacional deben estar presentes diversos elementos que nos permitan identificarla y a continuación vamos a analizarlas brevemente. No obstante, es importante determinar qué es una organización internacional. Debemos indicar que no existe una definición precisa de lo que es una organización internacional. Puede ser el acuerdo o el sujeto de derecho internacional que surge en virtud del acuerdo de voluntades entre dos o más estados que generan derechos y obligaciones que se enmarcan dentro de un determinado escenario con una finalidad y objetivos, que cuentan con órganos permanentes y que adoptan decisiones. Es una definición válida, pero otras definiciones también podríamos considerarlas como válidas. Sin embargo, es importante que en vez de definir, identifiquemos los elementos esenciales de una organización internacional. Así, por ejemplo, la organización internacional tiene que tener un carácter interestatal. La organización internacional tiene que ser creada por un acuerdo entre las partes que se plasma a través de un tratado internacional, que puede adoptar diferentes nombres. Tiene que contar con órganos permanentes y estos órganos tienen que tener la capacidad de adoptar decisiones. Las organizaciones internacionales pueden ser clasificadas de diversa manera. Toda clasificación es artificial, pero en el mundo de la academia siempre se tiende a establecer ciertos tipos y subtipos de organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, según su participación, las organizaciones internacionales pueden ser de vocación universal o global, en virtud de un principio de inclusión. El ejemplo por excelencia es la Organización de las Naciones Unidas, y pueden ser organizaciones cerradas o restringidas, que tienen un principio de exclusión. Por ejemplo, organizaciones que se crean en base a criterios geográficos, como la Organización de los Estados Americanos, que está abierta o cerrada solamente para los estados que conforman dicha región. Otro criterio de clasificación pueden ser aspectos que determinan su restricción. Por ejemplo, ¿cómo se estructura una organización internacional? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa responde a un criterio
que identifica esta organización internacional con una comunidad de intereses. No obstante, también la ubicación geográfica puede tener la característica esencial que permita definir a una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea o de la Unión Africana, donde la geografía es esencial y determina el tipo de organización que estamos analizando. Según la forma en que se interrelacionan sus miembros, tenemos dos situaciones. Tenemos una organización internacional intergubernamental, como la ONU, donde prima el interés de cada Estado miembro, que confluyen con otros intereses, donde la soberanía interna e internacional se mantiene al 100%, y otra forma de interrelación de los Estados miembros de una organización internacional es la supranacional, como por ejemplo la Unión Europea. Sin temor a equivocarnos, podríamos pensar que la Unión Europea es más que una organización internacional, y comparto con vosotros esta opinión. No obstante, para efectos de un contexto de análisis de organizaciones internacionales, creo que sí podemos permitirnos catalogar a la Unión Europea como una organización supranacional. ¿Qué implica ello? Implica que los Estados, en virtud de su soberanía interna, delegan parte de sus competencias soberanas a un ente superior. Y este ente superior elabora políticas comunes, estrategias comunes, un derecho común, que reinserta en el ordenamiento jurídico de cada uno de sus Estados miembros. Eso implica el aspecto supranacional. Continuando, según la materia que trabajan, las organizaciones internacionales pueden ser de carácter general o de competencia general. El caso típico es las Naciones Unidas, que tiene un abanico diverso que aborda género, que aborda la niñez, aborda el desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Y tenemos otras organizaciones internacionales que son de competencia especial, como por ejemplo podría ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización netamente militar, con aspectos defensivos, y luego de la reforma del artículo 5 del Tratado de Washington, también con intereses en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Cabe preguntarse, las organizaciones en la sociedad internacional, ¿qué posición tienen? En este esquema vemos diferentes actores de la sociedad internacional. Vemos a los estados y vemos a los 5 estados grandes que se encuentran en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la Federación de Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica, la República de Francia, la República Popular de China y Reino Unido. Asimismo, vemos organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y la Organización de Estados Americanos. Y en la parte central vemos otros actores que, si bien es cierto, no son sujetos del derecho internacional público, contribuyen e interactúan en la sociedad internacional, como son las ONGs. En este caso, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y Greenpeace. Todos ellos se interrelacionan e interactúan para que confluya lo que conocemos como sociedad internacional, en donde evidentemente los estados y las organizaciones internacionales tienen un rol preponderante. Pero creo que no debemos olvidar que la persona humana es la base esencial de la sociedad internacional, y que la persona, junto con otros elementos, constituye lo que es el Estado. Y la unión de diversos estados en sí, que confluyen sus voluntades en un tratado internacional, genera lo que conocemos como organizaciones internacionales, y que todos ellos generan lo que es en la actualidad la sociedad internacional o comunidad internacional, como quieran denominarlo. En la sociedad internacional o comunidad internacional, aparte de los estados, confluyen otros sujetos del derecho internacional, como acabamos de ver: las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones y las corporaciones transnacionales o empresas transnacionales. Todo ello viene a evidenciar una vez más que, junto con otros sujetos del derecho internacional público, las organizaciones internacionales son un pilar importante de esta disciplina jurídica, del ordenamiento jurídico internacional, y son un escenario en el cual los estados cooperan, interactúan y establecen lazos en virtud de un multilateralismo real y efectivo, y dejan de lado posiciones unilaterales, o lo que también se llama como multilateralismo a la carta, que implica que los estados muchas veces actúan como si buscaran un interés general, pero en realidad instrumentalizan a otros estados de la sociedad internacional para defender sus intereses propios y exclusivos.
Las organizaciones internacionales también tienen que tener competencias propias y obviamente son el resultado de los estados. Pero las organizaciones internacionales no se pueden identificar con reuniones de estados eventuales con fines informales que no tienen órganos permanentes. Ello no es una organización internacional, ello no representa lo que en el derecho internacional público y las relaciones internacionales venimos a considerar como este sujeto al que llamamos organización internacional. Las organizaciones internacionales son híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones internacionales recogen elementos de diferentes sujetos del derecho internacional. Así, por ejemplo, las organizaciones internacionales, si bien es cierto, son las uniones de diversos estados, tienen sus propios objetivos y fines que representan intereses propios y ajenos a los de sus estados miembros. No obstante, la voluntad y confluencia de el querer hacer algo de los diversos estados es lo que permite a la organización internacional el llevar a cabo con éxito sus tareas o que sea en caso contrario. Asimismo, la organización internacional se basa en otro sujeto internacional esencial, la piedra fundamental de todo este engranaje internacional, como es la persona humana, en donde la organización internacional trata de contribuir a empoderar a la persona humana en una sociedad cambiante y que requiere de constantes adaptaciones. Por eso se dice que la organización internacional es híbrido en cuanto a su esencia, pero también en cuanto a su contenido o a sus objetivos, porque está en constante cambio, está en constante evolución. Debemos conocer de las organizaciones internacionales aspectos como su estructura, la toma de decisiones, el ordenamiento jurídico, sus estados miembros y la categoría jurídica. Es importante que seamos conscientes que las organizaciones internacionales tienen que tener órganos que pueden ser plenarios, órganos que pueden ser restringidos, órganos que pueden ser principales, órganos que pueden ser subsidiarios. Es importante que tengamos en claro que las organizaciones internacionales deben tener un ordenamiento jurídico propio y que las organizaciones internacionales, junto con otros actores y sujetos del derecho internacional, van a contribuir a que la persona y los estados puedan alcanzar ciertos objetivos trazados. Así, por ejemplo, en la presente gráfica podemos identificar diferentes escenarios que van a permitir visualizar los problemas que desde las organizaciones internacionales se tratan de solucionar para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad internacional en su conjunto a través del aporte del Estado y de las personas. Muchas gracias. Sí les quedó claro por qué son tan importantes las organizaciones internacionales, porque debemos apoyar su creación, pero sobre todo entenderlas hasta la raíz. De una u otra manera, las organizaciones internacionales son el corazón de las relaciones internacionales y el corazón del derecho internacional público. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Sí, profe. Gracias, Julián, porque les llegó el tiempo a ustedes de meditar, de pensar. Como sujetos de derecho internacional público, las organizaciones internacionales tienen un rol supremamente fundamental en la gobernanza de las relaciones interestatales. Aún así, estas tienen un gran número de críticos en todo el mundo. ¿Ustedes creen que realmente estas instituciones tienen un rol determinante en la gobernanza del derecho internacional público? ¿Cómo ven ustedes a Colombia respecto a estas organizaciones de derecho internacional público? ¿Creen que Colombia tiene un rol activo o más bien Colombia es un actor pasivo o más bien Colombia no les ha sabido sacar provecho o más bien Colombia no las ha entendido? ¿Cómo ven ustedes a Colombia en estas organizaciones? Quiero que se tomen 3 minutos para que lo piensen y quiero escuchar a la mayor cantidad de personas respondiendo una de las dos preguntas o las dos preguntas.
¿Quién quiere empezar con las reflexiones de la noche de hoy? Iba a decir la tarde. Ninguno quiere reflexionar sobre estas dos preguntas que se han planteado para hacerlos un poco más partícipes del debate de la sesión de hoy. Bueno, chicos, en ese sentido no me queda otra opción que enviarlos a dormir temprano porque parece ser que están todos supremamente cansados. Yo entiendo que es viernes, que son las 9 de la noche, que ha sido una semana difícil para todos a nivel personal, laboral, emocional, por todo lo que está pasando en el país, pero pues siempre es bueno que ustedes también tomen la vocería de las reflexiones, no siempre los mismos estudiantes que sean los que hablen, sino que en una sala de 40 personas haya más estudiantes que hablen, pero pues ustedes saben que yo no los obligo a participar en clase, no los obligo a hablar, eso nace de cada uno de ustedes. En ese caso, como ninguno tiene ninguna reflexión que hacer, yo me despido de ustedes por esta noche, recordándoles que hay una actividad en el campus virtual. Algunas personas me han preguntado que si se podía en grupos de 3. Creo que eran Dayana, Erika y Jorge, pues si lo quieren hacer en grupos de 3, siempre y cuando sea un excelente trabajo. Alguien también me preguntó que si podía dar más tiempo. No, no puedo dar más tiempo, es hasta el jueves a las 8 de la noche. La próxima semana vamos a escuchar a más personas en análisis de prensa. Ya quedamos que... ya quedamos que Catalina va a ser la relatoría del jueves y Lina la del viernes. Preparen los textos que están en el campus. Vamos a hablar del sistema de la ONU como garante del derecho internacional público y nos vemos entonces el otro jueves en clase. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, doctora. Feliz Hasta noche. luego, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Valentina, quédate conmigo que Gracias, profe. tengo preguntas que hacerme. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Chao a todos.